Introducción al control en lazo cerrado de fuentes conmutadas. Parte 2. Diseño del amplificador compensador del segundo tipo. La lámina muestra la implementación analógica de un compensador del segundo tipo y el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia genérico de este tipo de compensador. La función de transferencia de pequeña señal del amplificador se puede expresar en términos del cociente entre su impedancia de realimentación, ZF, su impedancia de entrada, ZI. La impedancia de entrada es la resistencia R1. La impedancia de realimentación es el paralelo entre la impedancia del condensador C2 y la impedancia de la conexión serie de la resistencia R2 y el condensador C1, según indica la ecuación 10. Reagrupando términos en la ecuación 10 para evidenciar polos y ceros, se llega a la función de transferencia con los términos agrupados presentada en la ecuación 11. Analizando la función de transferencia presentada en la ecuación 11, se encuentra que tiene dos polos, uno en el origen y otro en la frecuencia omega p2, indicada en la ecuación 12, y un cero en la frecuencia indicada por la ecuación 13. Usualmente se acepta como condición de diseño que el condensador C2 debe seleccionarse de forma que sea mucho menor que C1. En ese caso, se puede considerar que la suma de C1 y C2 es esencialmente C1, despreciando el aporte de C2. En general, esto está justificado porque, en la práctica, el valor de los condensadores comerciales tiene tolerancias superiores a más 10% o menos 10%, así que la incertidumbre en el valor del condensador más grande C1 hace inútil la consideración de un condensador cuyo valor estará dentro del margen de incertidumbre del valor del condensador más grande. El objetivo del diseño del compensador es lograr, combinando adecuadamente los poros y ceros del amplificador compensador con los existentes en el circuito no compensado, que la respuesta de la fuente completa se parezca lo más posible a la mostrada en el diagrama de Bode ideal presentado en la figura. Lograr el ajuste puede requerir de una serie de tanteos que preferentemente deben realizarse con la ayuda de un programa de simulación o de diseño de compensadores. El proceso de diseño en el primera aproximación, con lápiz y papel, es el presentado a continuación. Como primer paso, se escribe la función de transferencia del amplificador en función de la frecuencia, como se muestra en la ecuación 15, y luego se evalúa la función de transferencia para frecuencias medias, en las que la respuesta se reduce a una ganancia del orden del cociente de la división del valor de la resistencia R1 entre el valor de la resistencia R2, como indica la ecuación 16. A continuación, en la ecuación 17, se evalúa la fase del amplificador compensador, tomando en cuenta el aporte de 90 grados del polo en el origen y el de 180 grados del amplificador operacional configurado como inversor. El resultado final se muestra en la ecuación 18. Los pasos del diseño son: primero, se asigna la frecuencia de cruce, frecuencia de ganancia unitaria deseada. Usualmente, esta frecuencia es, como máximo, la décima parte de la frecuencia de conmutación del conversor, para asegurar que el ruido de conmutación generado por el conversor no interfiera con la operación de la fuente. En casos especiales, se puede aceptar una separación menor entre la frecuencia de corte y la frecuencia de conmutación, comprobando los resultados con cuidado. Segundo, se calcula la función de transferencia de la planta, esto es, el conjunto modulador, conversor, filtro y carga. Tercero, se determina la ganancia del amplificador compensador en el rango medio de frecuencias necesaria para lograr la frecuencia de corte deseada, con lo que se fija el cociente R2, R1. Cuarto, se asigna el margen de fase deseado, θ AC, a la frecuencia de corte omega CO, usualmente mayor a 45 grados, en base a la fase de la planta a la frecuencia de corte y a la del amplificador compensador que, a la frecuencia de corte,
es la presentada en la ecuación 19. Por supuesto, intentar este procedimiento sin tener un procedimiento sistemático puede no llevar a un resultado adecuado, por lo que, en base a la experiencia, se ha desarrollado un procedimiento empírico para realizar sistemáticamente los cálculos necesarios para fijar los valores de los 4 parámetros libres, las 2 resistencias y los 2 condensadores del amplificador compensador con resultados aceptables, el método del factor K que se presenta a continuación. El método del factor K para el ajuste de los parámetros del amplificador compensador. El procedimiento se inicia fijando la frecuencia de corte deseada, omega CO, preferentemente del orden de 1/10 de la frecuencia de conmutación del conmutador controlado que se desea compensar. La frecuencia de corte se relaciona con las frecuencias del polo, omega P, y del cero, omega Z, del compensador, en función del parámetro K, de acuerdo con las ecuaciones 20 y 21. Por supuesto, en este momento tanto K como omega P y omega Z son incógnitas. A continuación, en base a las identidades trigonométricas presentadas en las ecuaciones 22 y 23, se establece mediante la ecuación 24 la relación entre K y θ AC, el margen de fase deseado a la frecuencia de corte, valor que usualmente es 45 grados. Eso determina el valor de K dado por la ecuación 25, conocido el cual, en base a la ecuación 26, se define el valor del ángulo θ-com, que es el ángulo que debe proporcionar el compensador a la frecuencia de corte. A continuación, se procede a calcular los valores de la frecuencia del cero, omega Z, y del polo, omega P, y de los condensadores C1 y C2 mediante las ecuaciones 27 a 30. Un ejemplo para ver en la práctica cómo se aplica el método del factor K. Por supuesto, el conversor ya debe estar completamente diseñado y, específicamente, se debe conocer la frecuencia de conmutación y el valor de la inductancia y el condensador del filtro, con los respectivos valores de las resistencias parásitas, especialmente la resistencia serie del condensador, así como la resistencia equivalente de la carga. Procedimiento previo. 1. Se fija la frecuencia de corte en 10 kHz, una décima parte de la frecuencia de conmutación del conversor, 100 kHz. 2. Se calculan, mediante simulación o paso a paso evaluando la función de transferencia de la planta, los valores que se listan en la lámina calculados para la frecuencia de corte deseada. Para lograr una ganancia de 0 dB a la frecuencia de cruce, compensando la ganancia de menos 11,78 dB del resto del sistema, el amplificador compensador debe tener una ganancia de 11,78 dB. Conocida la ganancia a obtener, se plantea la ecuación de la ganancia del amplificador de compensación, que es el cociente de la resistencia R2 entre la resistencia R1. Hay dos incógnitas y una sola ecuación, por lo que se fija arbitrariamente el valor de la resistencia R1 en 1 kiloohmio y se calcula R2, cuyo valor resulta ser 3,88 kiloohmios. El ángulo de fase que debe proporcionar el amplificador compensador, θAC, para compensar el aporte de fase proporcionado por el bloque no compensado, θNC, y lograr el margen de fase requerido, θMF, es 146 grados. Empleando las ecuaciones del método K, el valor de K resulta aproximadamente igual a 3,27. El condensador C1 resulta de 13,4 nanofaradios y el condensador C2 de 1,25 nanofaradios. Esto es más de 10 veces más pequeño que C1, cumpliéndose con la condición de diseño C1 mucho mayor que C2. Reemplazando los valores calculados en la función de transferencia del sistema y simulando, se encuentra que la frecuencia de corte resulta 9,41 kHz en vez de 10 kHz y el margen de fase
es de 46 grados en vez de 45 grados, lo cual es muy cercano a lo deseado. Por supuesto, los valores calculados no son estándar y, en un diseño real, se debe repetir el cálculo con componentes de valores estándar cercanos a los calculados para ajustar la versión final del diseño.